Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulú, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, en la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como Sino el egipcio de Mica Baltari, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otros autores que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto así una sección dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios y otro ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis disfrutar aquí en mi canal. Además hago novelas de estas espontáneas, de esto es narradas de viva voz y que evidentemente son inéditas como La Torre de Piedra de Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora no os voy a hablar de reseñas ni de presentaciones de mis libros, ni de Biblias, ni conferencias, ni novelas inéditas, ni audiolibros, sino simplemente voy a hacer una charla sobre el mundo, sobre la literatura, sobre las cosas que están ocurriendo, sobre todo, esta vez, ceñida al siglo XXI. La historia del hombre, como sabemos, es una historia que abarcaría unos 6.000 años, según la Biblia, la palabra de Dios. Es una historia triste porque Adán y Eva no le dijeron sí a Dios, una prueba que les puso en el paraíso, pues fallaron. Esto nos trajo evidentemente una serie de maldiciones al hombre. Luego sus descendientes, pues todavía se vio más maldad, más perversidad, cuando el hijo mayor de Adán y Eva, Caín, mató a su hermano Abel, y luego ya vemos la descomposición hasta que Dios dijo basta, viene el diluvio universal, salva a la familia de Noé y empieza una nueva vida y una nueva tierra. Pero los descendientes de Noé, los hijos de Sem, Cam y Jafet, en vez de haber sido personas que fueran fieles al Señor, es todo lo contrario. Aparte de unos pocos que sí le dijeron sí a Dios, como los profetas y otros hombres de la Biblia, vemos que la inmensa mayoría, por desgracia, se dejaron llevar de la idolatría, de otros pueblos paganos, se dejaron llevar del disfrute, de los placeres mundanos y todo aquello que no tiene ninguna consistencia. Y esto lo hemos visto en los 6.000 años de historia. Es verdad que ha habido ejemplos enormes, como el rey Ezequías, como hemos dicho el profeta Daniel y otros que han sido fieles al Señor, y luego aparece ya Jesucristo, cuando ya en la época, en plena Imperio Romano, cuando estaba el Imperio Romano en su cenit, con el emperador Octavio Augusto, nace Jesús, que muere cuando el emperador Tiberio, y nos da el mensaje de la salvación, las buenas nuevas del reino, y muchos se convirtieron a través de las iglesias que fueron fundadas por sus discípulos, sus apóstoles, sobre todo Pablo y otros, y esto llegó a todos los confines de la tierra conocida. Después sabemos que, cae el Imperio Romano, viene la Edad Media, hay un oscurantismo tremendo y la palabra de Dios, pues muchas veces es confundida, es muchas veces manipulada por ese poder inmenso que tenía la Iglesia de Roma, que deja el poder político pero va al poder religioso y se hacen verdaderas barbaridades con las cruzadas y con todas las cosas que hemos visto. Luego viene una serie de enfermedades que azotan a la humanidad, como la primera de ellas, que es a nivel mundial, la peste negra, que asola Europa, esto ya lo he dicho, en 1348, que se lleva a 25 millones de personas, un tercio de la humanidad, sobre todo en Europa, que fue devastadora, que se tardaron 2 siglos para volver a repoblar, y luego la guerra de los 100 años, de los 30 años, guerras tras guerras, hasta que ya, vendrá la caída de Constantinopla, pone fin a los 1000 años de la Edad Media, los 10 siglos, y ya entramos en otra época que es la Edad Moderna, la época de los Reyes Católicos, la época de
bueno, del inicio de otro mundo, de los grandes descubrimientos como el Nuevo Mundo, y luego vemos ya, van transcurriendo de los siglos, el gran imperio español, que dura 300 años, el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, y aparece ya la edad contemporánea, que es otra época, con el siglo de la razón, bueno, con la Revolución Francesa, la independencia de América, y siglo tras siglo, revoluciones, guerras, transformaciones del mapa de Europa sobre todo, de las colonias, de los países que van emergiendo, Francia, Gran Bretaña, y después ya el siglo XIX y el siglo XX, bueno, los siglos de los inventos, la época de los inventos, la revolución industrial, y ya el siglo XX, que es donde me voy a parar, que es el siglo del ateísmo, que es el siglo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la época sobre todo del Titanic en 1912, que es también la época de la famosa, que dijeron, la gripe española, porque se descubrió aquí, no porque no naciera aquí, 1918, que mató a un montón de personas, y todo ha sido un devenir, aparte del descubrimiento del Internet, que esto ha sido bueno, porque nos ha ido uniendo a todos, aparte de ese descubrimiento, ese avance científico, viene el dejar un poco a Dios, que yo había leído con el Renacimiento, que esto es nefasto, y luego ya entramos en el siglo XXI, que es donde nos paramos. El siglo XXI es un siglo que se inicia cuando ya entramos en la Unión Europea con la única moneda en común, el euro, que va a desbancar al dólar, se va a hacer fuerte, esos 27 países de la Unión Europea, que van entrando posteriormente más, y entonces Europa viene a ser como el epicentro de todo lo que va a ocurrir, por suerte y por desgracia. Son unas épocas buenas y unas épocas ya que empiezan muy malas. Y ya llegamos a 2019, antes había habido la crisis de 2008, aunque ya en el siglo XX tenemos la crisis del petróleo de 1973, pero la crisis de 2008, la crisis famosa de las hipotecas, de la inmobiliaria, que hay el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que trastocó todo, y luego ya el famoso COVID de 2019, que empiezan las pandemias ya a nivel mundial, porque pandemia es una epidemia que está a nivel mundial. Aparte de esta viene luego la viruela del mono, la fiebre hemorrágica, y son una serie de desgracias. Hay confinamientos, como no se habían visto desde hacía décadas o siglos, y luego ya, como estamos tan interconectados, asistimos con asombro y con temor a todo lo que nos viene encima, la globalización, el cambio climático, las sequías espantosas, los calores extremos que están matando gente por todos los sitios, la lluvia que cae del cielo envenenada, bueno, una serie de desgracias que además se han juntado todas, con incendios forestales, con muerte de mucha flora y mucha fauna, que esto nos viene fatal, el oxígeno ya está faltando, y nos enfrentamos a un mundo que, por desgracia, va a ser cada vez peor, va a haber cada vez más maldad. Esto ya lo he dicho cuando hablaba de la señal del fin de los días, que grabé ayer, y que es verdad. Y luego la literatura tiene mucho que ver con esto que estoy explicando, porque a partir de ahora, aun cuando haya una literatura romántica, una literatura histórica, una literatura que trata de salir de este caos, también los escritores somos personas que, como ya he dicho varias veces, nos influye todo, sobre todo lo que nos rodea, y por lo tanto llega un momento que tenemos también que expresar nuestra preocupación. No digo nuestra angustia, porque el que cree la palabra de Dios no tiene por qué estar ansioso ni angustiado, porque sabemos que cuanto más haya este desmoronamiento de las cosas, que lo predice la Biblia en el Apocalipsis, los últimos tiempos, la tribulación y después la gran tribulación, sabemos que nuestro Rey va a venir pronto. Por lo tanto, estemos seguros de que al Señor no se le escapa nada, que todo está bajo su control y que todo tiene un tiempo. Pero evidentemente nos dejamos muchas veces llevar de nuestras emociones, que esto es lo peor que podríamos hacer, y tenemos que tener la fe, porque la fe es la confianza en Dios y saber
que Él está a cargo de todo y que no nos va a abandonar. Y esto tenemos que tenerlo presente, porque muchas veces es lógico que el hombre, como no tiene ningún poder, por eso dijo Pablo, sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza, se ve inmerso en un mundo que está lleno de peligros, lleno de desgracias, lleno de suciedad, lleno de perversiones por haber abandonado la palabra de Dios, y es como si multiplicara todo, ¿no? Ayer lo decía cuando hablaba de esta conferencia sobre la señal de los últimos días, Jesucristo como les habla a sus discípulos y a sus apóstoles, hablándoles precisamente de este tema, de cómo se va a ver la señal de los últimos tiempos, pero que es verdad que la clave está en ver las palabras de Jesucristo, ¿no? En analizarlas bien. Los últimos tiempos van a venir desgracia tras desgracia. En esa generación, en esta generación que dice Cristo, se va a acumular todo. Habrá escaseces de alimentos, pestes por todos los sitios, señales en el cielo, un clima horrible que nos va a envolver a todos y que de nada va a servir tener recursos o no tener recursos, quiero decir dinero, porque eso, evidentemente el que tenga más recursos hasta cierto punto vivirá un poco mejor, pero las circunstancias nos van a afectar a todos, porque si el clima se vuelve irrespirable, ¿dónde vas? El que tenga mucho dinero a lo mejor se va a una isla, pero esa isla también se verá afectada tarde o temprano, ¿no? El fenómeno que yo hablaba de la migración, que evidentemente el que vive mal tiene que ir a un sitio que viva bien, y esto no lo va a parar nadie. Entonces, vemos así la hipocresía también que hablaba en la señal de los últimos días, la hipocresía de los gobiernos y de los grandes monopolios, las grandes empresas, sobre todo eléctricas, bancas, que lo único que quieren ganar dinero, y cada vez, sobre todo las petroleras, ¿qué es lo que están haciendo? Cada vez están buscando más petróleo, porque el petróleo no es ilimitado, se va terminando, y los países que tienen el petróleo, ahí tienen un poco la fuerza, ¿no? La sartén por el mango, los países de la OPEP, ¿no? Estos que tienen mucho petróleo, dicen, bueno, si quieres el petróleo vas a tener que pagar cada vez más, y nos van endeudando cada vez más, y nos van ahogando a los que no tenemos petróleo, esto es verdad. Y esto va a afectar a todos, va a afectar en el transporte, va a afectar en la conducción, y nos va a afectar aunque no tengamos coche, porque evidentemente esto hará subir la luz, hará subir muchos productos básicos, la inflación disparada en todos los sitios, incluso en países como los Países Bajos, ¿no? Estos países que eran ricos, que esto solo lo habían visto en los años 70 porque fue también una crisis, la crisis del petróleo a nivel mundial, pero que ya hay países ricos que están sufriendo sobre todo el cambio climático, ¿no? Unos calores excesivos, entonces ya se pone un plan. En vez de atacar la guerra y tratar de terminar con estas guerras, ¿qué es lo que hace Europa? Al contrario, ¿eh? Seguimos con lo mismo y hacemos que las personas se sacrifiquen y hacen verdaderas barbaridades. Sí que es verdad que hay que tomar medidas porque evidentemente esto llegará un momento pues que va a ser inhabitable la Tierra. A lo mejor al cabo de unos años, 30, 40, 50, todas aquellas medidas, que esto también lo he hablado, que nos habían dicho de los años 2050, 60, 70, que a lo mejor no eran para nuestro tiempo, los que estamos aquí vivos, están adelantándose. ¿Por qué? Porque el hombre está haciendo verdaderas barbaridades, que ojo, esto no viene de ahora, viene de antes. Nosotros hasta cierto punto no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros abuelos y nos hicieron nuestros padres y tal, pero también es verdad que nosotros también tenemos culpa de que nuestra propia forma de vida es lo que está provocando esto. Me acuerdo de la Torre de Babel, cuando Dios advirtió a los hombres que no se quedaran en un mismo sitio. ¿Por qué? Porque esa masificación provoca mal. Y estamos hablando de una época en la que la Tierra estaba mucho mejor que ahora, por lo menos climáticamente. Pero es que ahora, el otro día leí una noticia del hombre del agua, que lo llaman en África, que es un hombre que va con su camión cisterna enorme a dar agua a los animales porque se está muriendo de sed. Y esto es tremendo. Esto no viene de ahora, esto viene de años. Y esto también lo provoca el hombre. Nos estamos cargando todo, la Tierra ya no nos aguanta, no puede más. Está agonizando porque, bueno, se dice que en unos meses, que en unos días estamos agotando los recursos de todo un año. Sí que la Tierra puede alimentar a todos, pero claro, si todos se van a un mismo sitio, se van masificando las ciudades, llega un momento que los campos se abandonan y viene más peligro, ¿no? Ya nadie quiere trabajar en los campos porque es un trabajo duro,
porque la climatología lo está destruyendo todo e incluso los incendios se están provocando porque los que están con estos solares que tienen que limpiarlos, que tienen que tal, no les da nada y que lo que hacen muchos de ellos quemarlos. Y no estoy hablando de los pirómanos, que esto es locura, sino de personas que lo hacen adrede y esto ya es el colmo. Ponen en peligro la vida incluso de las personas y les da exactamente lo mismo. Se ha llegado a un grado de maldad tan enorme que la vida humana no vale nada. Y no estamos hablando ya de la vida de estas pobres personas de África, esa que no les importaba a nadie, por desgracia, sino que estamos hablando de ya del primer mundo, donde empiezan a ocurrir cosas que no las habíamos visto nunca, ¿no? Por lo tanto, estemos atentos a estas señales, que no son la gran tribulación, pero que se está acercando. Y luego, por otro lado, la literatura, empieza a ser una literatura de terror, la estamos viendo ya por todos los sitios, el calentamiento global, la literatura de ciencia ficción, estas cosas que veíamos en las películas, ¿no? Y que avisaron muchos escritores, y que bueno, es que ya supera todo lo que el hombre puede escribir, de Lovecraft, del otro, es igual, está ahí, estamos ya viviendo una película de terror, ya la estamos viviendo. Porque sí, hasta cierto punto uno se puede medio escapar, pero no deja de vivir en este mundo. Ellas están diciendo que en Barcelona van a cortar el agua, si esto sigue así, esto ya lo he escuchado varias veces, o varios años. Bueno, nos salvaron las desalinizadoras y nos salvaba que llovía. Pero claro, si llueve poco, el agua ¿de dónde sale? El agua no se puede fabricar. Por lo tanto, como el hombre no puede crear nada, tiene que estar a los recursos que hay en la tierra. Y si la tierra se va secando, va provocando hambrunas, va provocando pestes, va provocando, pues eso, enfermedades, contaminaciones continuas. Y el hombre no se da cuenta, aparte de que nadie nos va a salvar, solo el Mesías, de que el hombre va a la autodestrucción. Este nivel de vida ya no hay quien lo frene. ¿Por qué? Porque si volviéramos al pasado, que sería la única manera, es decir, a prescindir de toda la civilización o de todas las cosas cómodas, internet, coches, trenes, autos, barcos, y volviéramos a una vida sencilla, sin lujos, sin comodidades, al campo, podíamos frenar algo. Pero el problema está en que el ser humano no quiere, no queremos de alguna manera dejar nuestra comodidad. Nuestro estilo de vida ya no lo queremos abandonar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que aunque sea malo, evidentemente es mucho más cómodo, es una vida regalona, una vida cómoda, que abres el grifo y tienes agua caliente, tienes tu aire acondicionado, que esto es fatal para la atmósfera, y todas estas medidas que están poniendo los gobiernos, que se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, no son más que parches. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque en las empresas entres, aunque en los sitios públicos y tal, en los sitios privados no van a poder entrar porque la gente se va a rebelar. Una persona que está enferma, una persona que está trabajando en un sitio y se está moviendo, no puede estar sin aire acondicionado porque se ahoga, se muere. Claro que podemos decir que antes no lo tenían, pero antes cómo vivían. Es que son cosas que es para pensarlas, ¿no? ¿Se puede estar sin coche? Claro, pero entonces si estás sin coche, una de dos, o tienes una bicicleta y llegaría un momento que no podríamos tampoco circular porque estaría lleno de bicicletas, o bien no puedes salir del sitio donde estás, como hacían antiguamente, que estaban en el barrio y no se movían. Viajar tampoco, porque viajar cuesta mucho. Los barcos, bueno, los barcos también consumen. Es decir, que es un tema difícil. Y la literatura de ciencia ficción, pues claro, tiene una importancia suma, porque cada vez, y la literatura fantástica de terror, pues está lleno. Y también se ve en la transformación de las mentes de los autores, que bueno, de alguna manera tratamos de huir un poco de esta situación anómala, esta situación malísima, pero que nosotros no creo que estemos preparados, si no es con la palabra de Dios, no creo que estemos preparados para lo que nos va a venir. Esto solamente es como un indicio, es como la punta del iceberg, y no podía dejar de hablar de esto, es la punta del iceberg de lo que va a venir, de lo que hay debajo.
Y ni siquiera los gobiernos nos están diciendo lo que hay. Ni los científicos, creo, que se atreven a decir al peligro que estamos abocados ya. Muchas mentes nos lo están diciendo, bueno, en internet lo sabemos, o bien porque ya tienen esta responsabilidad, este compromiso moral de advertir a la gente, advertir a los gobiernos, pero estamos viendo que no sirve de nada. El G7, el G8, el grupo de los países más importantes del mundo, sobre todo europeos, América, Japón y tal, están intentando siempre con el protocolo de Kioto, que no lo cumple nadie, intentando, o lo cumplen solo algunos, intentando por todos los medios salvar lo poco que nos queda ya, pero es que la Tierra, aparte de la contaminación que hay, cada vez hay más agujeros, se están fundiendo los glaciares, la Antártida, esto es peligroso. El agua del mar cada vez está más caliente, con lo cual se van a elevar los maremotos, los terremotos, bueno, es un caos. Tenemos que estar a la palabra de Dios, que yo decía no iba a hablar de la Biblia y tal, pero hay que hablar de ello porque no hay otra seguridad y por lo tanto yo no quiero ser agorera porque evidentemente solo lo sabe Dios cuando va a terminar el fin de los tiempos, pero que sí que puedo decir sin fecha ninguna porque yo no soy Dios y mal haya de aquel, incluso pastores, que diga una fecha porque esto es anatema, esto es falso completamente. El falso profeta, ¿no? Los que daban esas fechas del fin del mundo, esto es ridículo, porque solamente Dios lo sabe, y guardaos de los falsos profetas. Un profeta es el que dice al 100% la palabra de Dios, y por desgracia he visto que algunos lo han hecho, y esto no puede ser. Esto no puede ser porque solamente Dios lo sabe, y sí podemos decir por una serie de indicios, que esto lo sabe cualquiera, que sí que estamos ahora en el fin de los tiempos. El fin de los tiempos empezó a partir de la Primera Guerra Mundial, porque ya fue la guerra más terrible que hubo, ya se empezaron a utilizar los submarinos, empezaron a utilizarse los tanques, empezaron a utilizarse una serie de los obuses que destrozaban todo, una serie de elementos que no se habían utilizado en otros tiempos, los aviones, todo esto, que se desconocía, y claro, son mucho más mortíferos y mataron más personas, pero que luego ha ido deviniendo en otras desgracias más grandes. Y el siglo XXI, la literatura está llena de ejemplos de novelas que están hablándonos de esto. El apocalipsis que se acerca, ¿no? Eso que veíamos en películas, como he dicho, que nos daba cierto temor, está ahí. Y evidentemente, bueno, yo también hice un escrito, un relato, El altar de los degollados, cuando estábamos en el confinamiento, porque me dejé influir, porque somos humanos, por ese clima de desastre, ese clima de pena, de tristeza y de angustia, porque evidentemente el hombre ha provocado esto y viene todo lo que viene. Esto tiene unas consecuencias. Y para más INRI, los gobiernos están diciendo, bueno, como viene la guerra de Ucrania, somos incapaces de pararlo, hay que abrocharse el cinturón y preparar a la gente para lo que ha de venir. Y luego hemos dejado ya el tema del petróleo, porque claro, cuesta mucho dinero, el gas y tal que ha cortado Rusia, y evidentemente ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver otra vez, vamos al pasado, a las famosas centrales nucleares, que estas las habíamos abandonado, porque eran muy contaminantes, como el carbón, que también es contaminante, y deshicimos todo aquello que habíamos hecho, que ahora cuesta más dinero deshacer que hacer, y vamos otra vez a la paradoja de volver otra vez a utilizar aquello. ¿Por qué? Porque es necesario, porque ya no tenemos nosotros, no tenemos gas, no tenemos petróleo. Entonces, España, por ejemplo, que es la que está menos sometida de alguna manera a Rusia, ¿qué es lo que hace? Ir hacia Argelia, ahora tenemos un conflicto con Argelia, bueno, y que nos suministre el gas, porque no tenemos gas. Y tenemos que ser nosotros los que suministremos ahora gas a Europa, con el oleoducto, ¿no? Entonces es todo una complicación, pero no deja de ser una farsa, porque en realidad lo que se tendría que ir es actuar al punto, que es acabar con guerras y acabar con todo y llegar a la palabra de Dios. Pero bueno,
No soy yo quien debe decir lo que tiene que hacer la gente, pero sí que estemos atentos a la palabra. Y que todo esto, las futuras generaciones, van a encontrarse un mundo complicado. Un mundo en el cual, porque ya no hay marcha atrás, quien diga lo contrario está mintiendo, todas aquellas movimientos de aquellos jóvenes que iban allí a ir contra las grandes empresas y que el mundo les hiciera caso, todo esto no ha servido para nada, porque no sirve para nada, porque no van a cejar en su empeño. Vemos el protocolo de Kioto que no se respetó, porque es lógico. El que quiere dinero, el que quiere enriquecerse, lo hace a costa de otros. Las grandes empresas es nauseabundo lo que han ganado las eléctricas y los bancos a costa de la gente, a costa de robar, de falsificar muchas veces, porque esto está comprobado, no lo estoy diciendo yo ni me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque evidentemente, no digo todas, pero muchas de ellas lo han hecho para ganar dinero. Están negociando con la vida de las personas. Esto, cuando evidentemente pues no habían estas circunstancias tan adversas, no había sido tan explotada la tierra, la gente no se daba cuenta. Hace muchos años, en los años 90 nos hablaban, no es que sean muchos años, pero bueno, unos años atrás, 30 años, que no es nada en la vida de la tierra, en la vida del hombre, pero en la vida del hombre sí. Unos 30 años atrás nos hablaban los de Greenpeace, nos advertían de lo que estaba ocurriendo. Estos ecologistas, ¿qué están diciendo? Ahora tenemos la consecuencia, 30 años después, que no es tanto, pero 30 años ya hemos visto las consecuencias que está teniendo. Y la literatura, le está pasando eso, es la literatura del Apocalipsis. Hay muchos autores que se han dedicado a esto, como ha dicho Lovecraft, y otros, Isaac Asimov, que es el de la ciencia ficción, y otros autores, pero que esto no es nada para lo que es la verdadera, o sea, la realidad, la verdad que está ocurriendo. Y luego están los manipuladores, los que tratan de meter miedo a la gente, que esto es lo peor que pueden hacer, porque así consiguen likes, y esto es nauseabundo y perverso. Y no es cierto que la Tierra se va a extinguir, esto ya lo he dicho, cuando hablaba de la señal de los últimos días, y estemos atentos a las palabras de Dios. Ocurrirán cosas espantosas, señales en los cielos. Bueno, el Sol cada vez se está calentando más, la Tierra cada vez gira más rápido, esto están tratando de explicarlo los científicos, que si la Luna, la Sol y la energía, tratan de explicar lo que de alguna manera está en la Biblia. Y sabemos que la ciencia lo que hace es repetirse. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Pues estemos a la palabra de Dios. Que la ciencia a veces acierta, sí. Que hay muchas cosas que son buenas también, pero en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo dijo Daniel, y se refería a nuestra época. Le dice el ángel Gabriel, sella esto que te estoy diciendo, las 70 semanas de Daniel que se refiere a los judíos y los últimos tiempos, sella esto que no es para tu tiempo, sino para mucho tiempo después. Todo esto no es más que el Apocalipsis y los 7 sellos. El rollo que le da Dios a Cristo, que es el único que lo puede coger de su mano, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el único que lo puede hacer, y la rotura de los 7 sellos es lo que el ángel le dijo a Daniel. El tiempo del fin. Y todo se está cumpliendo. Los 400 años hasta la llegada del Mesías, desde Daniel a Cristo, todo lo que se ha ido cumpliendo, y Cristo como nos va diciendo cómo va a terminar el mundo. ¿Y cómo será la señal de los últimos tiempos? Le preguntan los discípulos a Jesucristo, los apóstoles. Y Dios va dando unas señales, Cristo. Y Cristo no miente, está diciendo la verdad. Esa última generación. Por tanto, no puedo dejar de hablar de esto porque es más trascendente y más importante que todo lo demás que podamos hablar. Es como si la Tierra, o como si nosotros estuviéramos viviendo de la reserva. Es como uno que está comiéndose los ahorros, pues todo es igual. Nos estamos comiendo los ahorros de la Tierra. La Tierra que era plena, que era rica, que era hermosísima, que tenía unas condiciones de vida extraordinarias cuando Dios crea la Tierra
y pone al hombre en el jardín del Edén, en el parque, en el mejor sitio, el paraíso terrenal, para que viviera feliz, viviera contento y bueno, tuviera descendientes y tal, lo hemos convertido en un basurero. ¿Qué queda de aquello? Está cada vez más sucio. Vas por las ciudades y cada vez están más sucias. Y la gente cada vez más rebelde. Las nuevas generaciones cada vez menos ética, menos moral, porque los gobiernos impulsan leyes inmorales, leyes que van contra la palabra de Dios. Y hay que decirlo, no hay que esconderse. ¿Y de qué nos sirve ganar todo el mundo si al fin perdemos nuestra alma, no? Las riquezas se acaban, el poder se acaba, la gloria se acaba y todo se acaba, todo es finito y todo es limitado. La juventud termina, se pueden hacerse unas cirugías, aparentar más juventud, pero el carnet de identidad no se puede falsificar. El tiempo está ahí. El que tiene 30, el que tiene 50, el que tiene 80, ¿qué va a hacer? ¿Cirugía para qué? ¿Para estar hermosa o hermoso? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta es la palabra. ¿Para qué? Es engañarse a uno mismo e intentar engañar a los demás. Y luego cuando los demás lo saben, lo único que hace es reírse. Estamos perdiendo hasta la dignidad. Después, el tema del dinero. El dinero es necesario, sí. No se puede vivir sin dinero. Ahora, no le demos tanta importancia a las cosas. Que pueden decir, bueno, claro, como uno no está en una situación de miseria, una situación de pobreza, pues se dicen estas cosas, ¿no? Que son muy fáciles de decir, pero yo lo digo en el punto de vista de Dios. No es pecado tener dinero, el pecado es el amor excesivo al dinero. El mundo se rige por dos dioses, el dinero y el sexo. Y estamos viendo verdaderas barbaridades que nos salen todos los días, los pinchazos en los locales de ocio, a las mujeres, la sumisión química, que además tiene otro peligro porque si pinchan las jeringas pues están infectadas y provocar enfermedades. Después, el tema de la zoofilia, una pareja que ha sido detenida porque se ve que tenía relaciones sexuales con el perro, bueno, ya al colmo, la cantidad de pedófilos que hay, los niños, las barbaridades que les hacen, las mujeres, tal. Quiero decir que esto está pudriéndose. Hay más rebeldía, más incumplimiento de las normas, y solamente hay un reducto que sigue la palabra de Dios y que tratamos de ser la luz del mundo, tratamos de luchar, y esto está reflejado en la forma de escribir. Por eso decía, en una de mis charlas literarias, estaba diciendo que el escritor tiene la responsabilidad moral de lo que escribe. No es que tengamos que ser un ejemplo para el mundo en ese sentido, pero sí una responsabilidad. Pero los cristianos sí somos un ejemplo, porque los cristianos tenemos la luz. El mundo anda en tinieblas, el mundo ya no sabe por dónde va. Por eso hay tantas depresiones, por eso hay tantas drogadicciones, tanta borrachera, tanto tal, y van a las pastillas. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo nos va a salvar de nada, porque no son Dios. No son dioses, son seres humanos, están limitados y lo que dan son drogas. ¿Para qué? Para que la gente se calme. No hay otra cosa. Ahora está la palabra de Dios y es cuando nosotros tenemos que acudir a la palabra para tener una tranquilidad. Y decir, Señor, yo estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras y podré aprovechar con la palabra, podré aprovechar los momentos que pueda y disfrutar de lo que tengo, porque mañana no lo voy a tener. En un momento dado desaparecemos de aquí y ya, ¿qué es lo que tenemos? Las buenas obras, si las hemos hecho, y si hemos hecho malas obras y hemos seguido al diablo, tendremos nuestro castigo en el infierno. El infierno existe. Cristo habló más del infierno que del cielo. El infierno existe. Y allí van todos aquellos que no quieren a Dios, que desprecian el mensaje de Cristo. El pecado imperdonable. Dios perdona todo, menos el despreciar a su Hijo, porque murió en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados. Mucha gente se va a reír, va a decir, esto son tonterías, total, bueno, es la sorpresa que se van a llevar. Y la Biblia nos dice, en los últimos tiempos, que el que sea justo sea más justo y el injusto más injusto. Solamente aquellos que están con el Señor se están dando cuenta de que esto se acaba.
Los otros dicen, habrá una extinción, habrá no sé qué. No, no. Dios no va a permitir que se destruya la tierra, porque Él ha creado. Va a regenerar la tierra, pero no la va a destruir, ni lo va a permitir que la hagan otros. Destruirá a aquellos que destruyen la tierra, limpiará y sacará a todos los malignos. Y nosotros somos la contención, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, somos los que estamos conteniendo el mal, porque el mal se va a desbordar. Cuando la iglesia sea sacada de aquí, con el rapto, el mundo va a conocer un mal como no lo ha conocido nunca, va a ser un espanto. Esto no es nada, esto es como un juego de niños para lo que va a venir. Va a ser impresionante. Y todo esto nos lo están evidenciando las señales que hay del fin. Por lo tanto, permanezcamos atentos. Y la literatura es exactamente lo mismo. Aunque tratemos de leer cosas bonitas y agradables y tal, nos dejamos influenciar por estas cosas. Y cualquier relato de terror, por terrorífico que sea, y cualquier película, por terrorífica que sea, ni siquiera un Stephen King con su gran imaginación puede descubrir lo que va a venir. Y los hombres al final de los tiempos serán atormentados, los malos, los perdidos, por esas langostas con cara de hombre y con forma de, con cuerpo de caballo, cosas horribles que se van a venir y van a atormentar. Van a surgir, Dios va a soltar a los ángeles malos que están encerrados y los va a soltar. Y va a ser el pandemonium, es decir, el infierno en la tierra. Y esto va a venir. Esto va a venir. Y los que sean sobrevivientes de todas estas desgracias y tribulaciones y tal, después van a enfrentarse a los santos. En los últimos tiempos y al final, que va a venir el Armagedón, cuando ya es la guerra final, y los perdidos y los malos se enfrenten a los buenos y sean vencidos, ¿no? Y sea echado el diablo con sus ángeles, el falso profeta, el anticristo al lago de fuego y todos aquellos que le han seguido. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre y dirán, es verdad, aquí está Dios. Y lo verán en el cielo, lo van a ver todos. Todos aquellos que le negaron a Dios. Van a ver la culpa que tienen, que además es justa, porque no van a poder negar ni la existencia de Dios, ni la santidad de Dios, ni la sabiduría de Dios, ni sus culpas, y se va a ver todos los pecados que ellos hicieron. Y se tirarán de los pelos, porque ya no habrá lugar para la salvación. Se acaba el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es ahora, cuando estamos vivos. Después se acabó. Entonces hemos de creer en Dios y tenía que decir esta reflexión que va más allá de la literatura y que ya nos dejamos influir por los últimos días, pero que estemos atentos sobre todo con la palabra de Dios en la mano, porque esto nos va a ser un gran consuelo y una gran tranquilidad en estos tiempos críticos que también vivieron otros profetas y otros hombres de Dios, como Abraham, Noé, Daniel, Enoc, también vivieron estos tiempos malos. Ahora son peores, quizás, ¿no? Somos la generación más avanzada, pero somos la generación peor en todo. Y se nos está un poco comparando a la generación de Noé, esa generación perversa, esa generación mala, que lo único que quería era disfrutar de los placeres terrenales, igual que ahora, no ha cambiado nada. Ahora tendremos otros modernismos, otras cosas que ellos no tenían, pero en el fondo seguimos siendo lo mismo. El mismo sentimiento de atraernos la maldad, de hacer el mal, de destruirlo todo y ser autodestructivos. El hombre es así. El hombre busca esto, el poder, la gloria, el dinero, no sé qué. Esto no sirve para nada, es basura. Y la literatura no es más que el reflejo de la vida misma. Salen grandes autores, como hemos dicho, los clásicos, que nos asombran por su cultura, por su sabiduría, por lo que ven, que muchos no lo pueden ver, y asombran al mundo. Luego hay grandes escritores, los que de alguna manera tratamos de sobrevivir, pero que tenemos que ser testigos de lo que está ocurriendo, y en nuestros escritos lo vamos transmitiendo, aun cuando
entremos en la novela histórica, la manejemos con más o menos fortuna, también estamos en la época actual y nuestros escritos tienen que reflejar lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Somos hijos de nuestra época, hijos de la historia. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer es intentar advertir al mundo de lo que está viniendo, ¿eh? Y un poco dar ese mensaje de salvación, de tranquilidad, de que no todo está perdido, de que no nos llevemos las manos a la cabeza, no nos angustiemos, no por ningún caso, ninguna situación, nos desesperemos, porque esto lleva a la locura, lleva a la destrucción y no es bueno. Y aunque estamos viviendo en tiempos muy malos, muy críticos, pues también hay lugar a la esperanza y tenemos que hacer buenas obras mientras estemos en vida, porque somos una generación, por mucho que viva el hombre, aunque pase de 100 años, está influyendo en una generación que es la suya y por lo tanto nuestra vida no puede ser como la de los animales, comer, dormir y disfrutar. No, tiene que ser una vida útil, una vida para Dios, una vida para Cristo y una vida para los demás. Tenemos que ayudar al prójimo, tratar de consolarlo, pero no solamente a nuestros conocidos y amigos, los que nos caen bien, nuestra familia, no, a los demás. Aquellos que no nos caen bien, aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos calumnian, que nos maldicen, estos a los que hay que ir, al mensaje de Dios, aunque nos traten mal, aunque nos maltraten, y es un gozo para nosotros, cuando lo mismo Cristo lo dijo, cuando os maltraten y tal, pensar que esto es bueno, porque si estáis defendiendo mi nombre, defender el nombre de Cristo por todos los sitios y predicar nuestra palabra, porque la religión fácil y cómoda, esto a Dios no le interesa, no sirve para nada, esto lo he dicho ya muchas veces, que esto a Dios no le gusta, por lo tanto, están implicados, pero no implicados solo en las obras sociales, porque hay ateos que lo hacen, no, esto no sirve para nada, si no es por Jesús y no hemos aceptado a Cristo, esto a Dios no le importa, a no ser que sea una persona que no haya hablado nunca, o sea, no ha ido a hablar nunca de Jesucristo y Dios le va a juzgar de otra forma. Pero aquel que es ateo dice, yo no creo en Dios, pero bueno, tengo mi moral, tengo mi ética, a mi modo, y hay que hacer el bien porque me conviene o porque me da pena de los demás, porque esto lo pone Dios también en nuestros corazones, compasión. El animal no la tiene, pero el ser humano sí. Por lo tanto, aunque nos parezca una buena obra, a Dios no lo parece, porque es la intención con que se hace. Y por lo tanto, Dios le va a jugar de otra forma, pero tenemos que obrar de esta forma, ¿no? De esta manera. Disfrutar del tiempo que tenemos, de vacaciones, de descanso, de relax, que esto es muy importante, pero también pensar que esta vida no lo es todo. Somos peregrinos en tierra extraña y es verdad. Y ahora que vamos a vivir otra vida, porque vamos a descansar, dar las gracias al Señor que podemos hacerlo, porque por desgracia hay muchos que no lo pueden hacer, somos ya privilegiados, aquellos que lo podemos hacer, que podemos escapar de las ciudades, que podemos escapar durante unos días, aunque sea de estas contaminaciones, de estas cosas desagradables, de esta masificación, que ya llega un momento que nos ahoga, que nos aburre, que nos cansa, que nos mina nuestra energía y nuestras fuerzas, provoca estrés, provoca contaminación, provoca enfermedades y vamos a un tiempo de un relax, de un descanso, de cargar pilas y de afrontar lo que ha de venir con valentía, con decisión y sobre todo no olvidemos la palabra de Dios. Y esto también tiene que ver con la literatura, pero que no quería dejar de hablar de este tema porque la literatura también refleja nuestro mundo y en definitiva lo que estamos viviendo. Gracias por haberme escuchado.